hable. Les habla su servidor y amigo, el evangelista Juan Rodríguez Jr., diciéndoles que no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les agradecemos de corazón que sintonicen esta radiodifusora, que nos sigan a través de Facebook, a través del Internet, y que estudien con nosotros la bendita palabra de Dios, la Biblia. Esperamos que estos programas sean de bendición espiritual para cada uno de ustedes. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos la pueden hacer llegar a través de Facebook, a través de los teléfonos que tenemos, área 210-352-5757, teléfono de casa, o el celular, un poco más seguro porque pueden localizarnos en cualquier parte, celular 956-251-6792. Así que los animamos para que estudien con nosotros la palabra de nuestro Dios, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer a través del Internet o simplemente llamándonos por teléfono. Gracias por estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y vamos a dejar que sea la Biblia la que nos hable hoy en este día acerca de este tema que hemos titulado Adorando a Dios. Adorando a Dios. Allí en el Salmo 122 y en el versículo 1, David dijo estas palabras: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mis hermanos y amigos, en cada edad y cultura, el hombre ha expresado su devoción, su deseo de adorar a la deidad de cualquier clase. Así tenemos que los griegos adoraban a sus dioses mitológicos. Los aztecas adoraban a los dioses que ellos consideraban como tales, el sol, la luna, la lluvia, etc. Los hindúes pues tienen sus propios dioses, y así cada cultura adora a la deidad de alguna clase. Algunos dicen que esta clase de deseo de adorar se aprende, que es pasado de generación en generación. Otros dicen que el hombre es creado con ese deseo de adorar, que es un instinto de la naturaleza del hombre. Sea cual sea la realidad, nosotros necesitamos tener este deseo, esta urgencia de adorar a nuestro Creador. Y aquí la pregunta es, ¿en verdad nos alegramos, nos regocijamos con cada oportunidad que tenemos de adorar a nuestro Dios? ¿En verdad sentimos como David cuando dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Sentimos ese gozo, esa alegría de saber que hoy es el día que voy a adorar a mi Dios, que voy a estar ante su presencia y voy a tributarle honra y gloria. Déjenme decirles que es muy importante que lo hagamos. Dios espera esa adoración de nosotros. Él dijo, este es el día que Dios ha creado, y Él quiere que nos alegremos, que nos regocijemos en Él. Pero es una cosa muy importante, mis hermanos, no nada más que adoremos a Dios, sino que lo adoremos de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. En la palabra de Dios encontramos tres clases de adoración. La primera es la adoración en ignorancia. Vamos a ver lo que dice ahí en Hechos, capítulo 17
y en el versículo 23, Hechos 17, 23, dice el apóstol Pablo cuando estaba allí en Atenas: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces aquí encontramos esta adoración que es en ignorancia. Adorar en ignorancia es adorar sin conocer o entender el objeto de nuestra adoración. En este caso, pues es adorar a nuestro Dios. También es ignorar el propósito con el cual se está adorando. Y esto es, pues, glorificarle, darle honra y gloria al Creador, pero también a través de la adoración nos edificamos cada uno de nosotros. Adorar en ignorancia es también no conocer el diseño o la forma en la que Dios nos dice que le adoremos. En Juan 4, 23 y 24 nos dice claramente que Dios es espíritu y aquellos que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces hay una forma, hay un diseño en el cual tenemos que adorar a nuestro Dios. Y cuando no sabemos a quién adoramos, ni el propósito, ni la forma, esto es adorarle en ignorancia. Muchos hoy en día adoran a Dios sin conocerle, sin entenderle, o sea, lo hacen en ignorancia. En segundo lugar, hay otra adoración, y esta es la adoración en vano. Allí en Mateo capítulo 15, versículo 9, el Señor Jesucristo nos dice acerca de este tipo de adoración. Y dice, Mateo 15, 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, pero no lo adoramos de acuerdo a sus mandamientos, a sus estatutos que Él nos ha marcado en su palabra, sino que adoramos conforme las ideas y opiniones de los hombres, entonces nuestra adoración es en vano. En vano simplemente quiere decir sin ningún valor, sin ningún propósito. La Biblia nos dice claramente que cuando nosotros adoramos según las opiniones y las ideas de los hombres, esa adoración es en vano. Dios no la acepta. Una cosa que tenemos que entender, y muchas veces la persona dice, bueno, yo adoro a Dios con todo el corazón, y estoy seguro que Dios la va a aceptar, porque Él sabe el corazón con el cual lo estoy haciendo. Pero debemos de entender que es importante el corazón, pero también es importante que lo hagamos conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Y si nosotros no tenemos base bíblica para nuestra práctica en la adoración, entonces realmente estamos guiándonos por las doctrinas y mandamientos de hombres. Y es ahí donde nos dice nuestro Dios que esa adoración es en vano. Tenemos que entender que no siempre las cosas que agradan al hombre van a agradar a nuestro Dios. Ahí en 1 Corintios 1, 25 al 28, fíjense lo que dice, 1 Corintios 1, 25 al 28 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es. Entonces, muchas veces nosotros nos guiamos para adorar a Dios porque en tal o cual iglesia, en tal o cual lugar, hay personas con mucha sabiduría, con mucho carisma, con mucho conocimiento de la vida, pero que desgraciadamente no tienen conocimiento de la palabra de Dios, porque en sus predicaciones pues realmente no tocan la palabra de Dios, o si la tocan equivocadamente, porque dan pasajes que están en el Antiguo Testamento, que no son para nosotros como ley. Sabemos que usamos el Antiguo Testamento, claro, para ver el ejemplo, un principio que Dios nos enseñe, pero la ley para nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando muchas veces nos guiamos por la sabiduría del hombre y no por lo que Dios dice en su palabra, nuestra adoración es en vano. Allá en Isaías 55, 8 y 9, fíjense lo que decía el profeta acerca de este punto, de cómo Dios, Él tiene la sabiduría. Bueno, Él es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, conoce todo, y Él nos dice que nosotros no podamos pensar igual que Él. Fíjense lo que nos dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no podemos decir, bueno, es que yo así lo creo, y estoy seguro que a Dios también lo va a aceptar, pues como Dios lo va a pensar. No, porque los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros propios pensamientos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando adoramos a nuestro Dios para que nuestra adoración no sea en vano. Número 3, otra forma de adoración que encontramos en la palabra de Dios, y esta es la adoración verdadera, la adoración que le agrada a nuestro Dios. Y ahí la encontramos en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces nos damos cuenta claramente la necesidad de adorarle a Dios en verdad, como Él dice en su palabra. Y para que esta adoración sea aceptada por nuestro Dios, tiene que ser, como dice aquí, en espíritu y en verdad. Dice que el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, Dios está buscando esa gente que le adore de esa manera, en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Bueno, de eso vamos a hablar en este día. Adorarle en espíritu se refiere a la actitud de nuestra mente cuando vamos a adorar. Pero también no es nada más el espíritu, no es nada más ir con el de corazón, sino que tiene que ser en verdad. Es lo que dice aquí. Él busca que le adoren en espíritu, con el corazón, con el entendimiento, con el deseo, pero dice también, y en verdad. ¿Qué quiere decir adorarle en verdad? Simplemente quiere decir adorarle de acuerdo a la verdad revelada en su palabra. Juan 17, 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, tenemos que guiarnos por este libro sagrado, la Biblia, la palabra de nuestro Dios. O sea que nuestra práctica en la adoración tiene que estar respaldada por este libro. No es por mis ideas, no es por lo que yo creo, no es por lo que a mí me gusta, sino es por lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Esta es la adoración que Dios quiere y pide de nosotros. Una adoración basada en la palabra de nuestro Dios. Allí en el Salmo 145, versículo 18, fíjense cómo David habla de esta necesidad de adorar a Dios de veras, o sea, en verdad. Dice, es en el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, a todos los que le invocan de verdad, de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra, que es la verdad. Entonces, hasta ahorita hemos entendido cómo la Biblia habla de tres clases de adoración. La adoración en ignorancia, la adoración en vano y la adoración verdadera, que es la que Él va a aceptar y es la que está pidiendo de cada uno de nosotros. Ahora, la Iglesia de Cristo adora a Dios en verdad. Y esto es algo bien importante. La Iglesia de Cristo tiene esa reputación de que siempre se preocupa porque la adoración sea en verdad. Nuestra preocupación es restaurar la cristiandad del Nuevo Testamento. Y por eso debemos de sentirnos orgullosos, porque queremos predicar lo que dice Dios en su palabra. Pero déjenme decirles, muchas veces tanto énfasis en la adoración verdadera ha hecho que algunos nos acusen de que nuestra adoración es muy fría y sin el espíritu, sin el corazón, sin el sentimiento. Y esto también es muy importante, como decíamos al principio. Es importante que le adoremos de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. Pero también es importante que le adoremos con el espíritu correcto. Jesús lo enseñó de esta manera, que la adoración que le agrada a Dios es aquella que es en espíritu y en verdad. Una no es más importante que la otra. Y este es el problema en el mundo religioso de nuestros días, que la gente muchas veces adora a Dios con el corazón, en espíritu, pero dejan a un lado la verdad. Y nosotros que practicamos la verdad, que tenemos la verdad, muchas veces descuidamos adorar a Dios con el espíritu correcto. Y ahí estamos mal. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, para que Dios pueda aceptar esa adoración. Adorar a Dios en espíritu quiere decir que nuestra adoración no es un ritual frío, sin sentimiento, sino que tiene que ser uno que brota de un corazón sincero y deseoso de expresarle al Todopoderoso nuestra alabanza, nuestra adoración, porque Él es digno, porque Él lo merece. Debemos de adorar a nuestro Dios con el corazón y con nuestra mente. Y en muchas de nuestras congregaciones, si no tenemos cuidado, fallamos en adorar de esta manera, en espíritu, con el espíritu correcto. Y esto no agrada a nuestro Dios. Fíjense cómo cada parte del culto se nos pide que nuestro espíritu esté allí, nuestra mente,
nuestro corazón. No que lo hagamos simplemente como un ritual frío, sin sentido. 1 Corintios 14:15, fíjense lo que nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 14 y en el versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, es importante, fíjense el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, es importante el entendimiento, el espíritu. Y claro, el entendimiento viene de conocer la palabra de Dios. Y luego, por eso dice el versículo 15, que pues oraré con el espíritu, oraré de corazón, oraré con el sentimiento, pero oraré también con el entendimiento, entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, oraré con el espíritu. Entonces es importante que en el canto, que en la oración, nuestro espíritu esté ahí, nuestro corazón, nuestra mente. Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando del canto, cuando alabamos a nuestro Dios, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí no se refiere que este órgano que bombea la sangre al cuerpo es el que está cantando. No, está cantando nuestros labios, pero está nuestra mente, este corazón que es la mente, está en el canto. Por eso dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en vuestra mente. O sea, que sepamos lo que estamos cantando, lo que dice el himno, las palabras. Eso es cantarle a Dios con el corazón, con el espíritu. Si hablamos de la ofrenda, 2 Corintios 9:7, fíjense lo que habla en cuanto a la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando ofrendamos, tiene que ser algo que meditamos, que lo pensamos, que lo decidimos en nuestra mente, cuánto vamos a darle a nuestro Dios. No es algo que es improvisado, no es algo de que ya es la hora de la ofrenda y estamos buscando a ver qué vamos a dar y no estamos seguros cuánto queremos dar. No, la ofrenda es algo que ya se planeó, ya lo meditamos, ya lo decidimos y lo propusimos en nuestro corazón. Ya dijimos cuál es, nuestra mente. Entonces nuestra mente está involucrada en la ofrenda, el espíritu, la adoración en espíritu. Acuérdense, si hablamos de la cena del Señor, cuando vamos a tomar la cena, también tenemos que estar con el espíritu correcto y nuestra mente tiene que estar en el acto. Recuerden, la cena del Señor es en memoria del sacrificio de Cristo. Entonces tenemos que estar meditando, nuestra mente, nuestro espíritu tiene que estar en ese acto. Ahí en 1 Corintios 11, 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir quiere decir que sabemos el propósito del acto, que lo estamos haciendo en memoria del Señor Jesucristo, del sufrimiento. Nuestra mente tiene que estar ahí en el acto. Tenemos que saber lo que significa el pan, lo que significa la copa, el fruto de la vid.
O sea, tenemos que estar con nuestra mente, con nuestro espíritu en esa adoración, la adoración completa, desde que empezamos con la oración, desde que empezamos seguimos con los himnos, con la predicación, la cena, la ofrenda, todo lo que hacemos en el culto. Tiene que estar nuestra mente allí en la adoración. Nosotros, como humanos, somos criaturas de hábito, es decir, que hacemos una misma cosa una y otra vez y se convierte en un hábito y en una costumbre, que después ya lo hacemos hasta sin pensarlo. Un ejemplo es ponernos los zapatos, vamos a decir, siempre nos ponemos el calcetín en el mismo pie y en el mismo zapato, o sea, ponemos en el zapato, vamos a decir, lo hacemos de costumbre, sin pensar, o aún nos estamos rasurando y podemos estar hablando, podemos estar pensando otras cosas y nos estamos rasurando. Hacemos muchas cosas, aún el manejar, estamos manejando y ya metemos los cambios o estamos haciendo cosas porque ya las hemos hecho tantas veces que las hacemos después de costumbre, un hábito. Bueno, muchas veces la adoración también la llegamos a hacer de esa manera. Simplemente sabemos que vamos a adorar, llegamos al lugar de reunión, nos sentamos, empezamos a cantar, pero nuestra mente está en otras partes. Estamos pensando en otras cosas. Estamos en la predicación, el hermano está predicando, no estamos pensando en otras cosas. Nuestra mente no está muchas veces en la adoración. Y salimos de costumbre, como siempre. Esta adoración no agrada a nuestro Dios. Tenemos que hacerlo de corazón. Nuestra mente tiene que estar allí en la adoración. Si lo hacemos como una cosa rutinaria, sin poner nuestra mente, nuestro espíritu, entonces estamos mal delante de nuestro Dios. Entonces tenemos que poner nuestra mente. Ese es adorar a Dios en espíritu. Ya dijimos, adorar en verdad, pues es de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. Que lo que nosotros practiquemos tenga base en la palabra de nuestro Dios. Cuando adoramos a nuestro Dios, pues tenemos que hacerlo en espíritu, como dijimos, que ese es el punto de este día, y tenemos que cambiar nuestros hábitos para adorar a nuestro Dios correctamente. Una cosa que tenemos que hacer cuando vamos a adorar es siempre prepararnos para adorar a nuestro Dios. Esta es la llave del éxito en la vida, la preparación. Y en lo espiritual es más importante. Dios pedía esto de su gente, que deberían de prepararse para adorar a nuestro Dios. Le decía el profeta Amós, en Amós 4:12, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y cuando los judíos adoraban a Dios, se preparaban con mucho tiempo. Entonces es importante que nosotros nos preparemos también cuando vamos a adorar a nuestro Dios. Y esta preparación empieza desde un día antes, desde el sábado. Si nosotros nos desvelamos muy tarde el sábado, viendo películas o haciendo cualquier otra actividad, trabajando aún, pues otro día vamos a estar cansados, nos vamos a estar durmiendo en el culto, no vamos a estar dándole la adoración que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que prepararnos. Fíjense, ahí en Mateo 26, 40 al 45, Mateo capítulo 26, 40 al 45, ahí dice, en Mateo 26, 40 al 45, vino luego a sus discípulos y se los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez. Y luego ahí va diciendo. Entonces, aquí realmente nos damos cuenta
que tenemos que estar velando, estar preparados para no entrar en la tentación. Aquí cuando el Señor Jesucristo necesitaba más el consuelo de sus discípulos, ellos estaban durmiendo. Entonces, si nosotros vamos a orar a nuestro Dios y no vamos preparados, con nuestra mente despierta, no vamos a orar a Dios correctamente. Tenemos un ejemplo en la Biblia de un joven que se hizo famoso, pero no porque haya hecho un gran trabajo por el Señor, sino simplemente porque se quedó dormido en el culto. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 9, habla de este joven Eutico que estaba allí, el apóstol Pablo predicando, dice que alargó el discurso y que este joven se durmió. Dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces realmente este joven se durmió, se hizo famoso por eso. Muchas veces, ¿cuántos hermanos no son famosos por eso? De que sabemos que se duermen en el culto. No, tenemos que prepararnos con tiempo para que nuestra mente esté en lo que estamos haciendo. Debemos de preparar nuestra mente. Apocalipsis 1:10 habla ahí claramente cómo en el día del Señor tenemos que estar listos. Dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, Juan estaba preparado y listo en ese día en su mente. Entonces tenemos que prepararnos en nuestra mente para adorar a nuestro Dios. Marcos 15:42, Marcos capítulo 15, versículo 42, nos dice estas palabras. 15:42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Entonces tenemos que prepararnos, ese es el punto. Tenemos que orar antes de ir al culto, preparar nuestra mente, hacer una oración antes de ir al culto. Y otra cosa bien importante, debemos de ser puntuales, debemos de llegar a tiempo. Es una cosa triste cuando el cristiano llega a tiempo a cualquier otro evento, pero llega tarde a la adoración a nuestro Dios. Y otra cosa muy importante es que debemos de participar en el culto. En cada parte del culto, cada uno debemos de participar en los cantos, en la predicación, estar atentos en la oración, en la cena, todo. En cada parte del culto debemos de participar, mis hermanos. Jesucristo nos ordena adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esta es la adoración que Dios busca. Él no se va a agradar, no va a aceptar la adoración que queremos darle, aquella que es en contra de la palabra de nuestro Dios, ni tampoco aquella que es sin el espíritu correcto. Hay que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que tener las dos, en espíritu y en verdad. Así que, mis hermanos, este es el tema. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, los invitamos para que nos llamen a nuestro número de teléfono, área 210-352-5757, o al celular 956-251-6792. 956-251-6792. Que el Señor les bendiga y gracias por su atención. Amén. Dejemos que la Biblia hable.